un poco más que uno más. Aclaro que Fernanda Barranquero, que es la pedagoga, es mi amiga, y yo discuto esto con ella sin ningún problema. Yo prefiero que le sobre contenido y no que le falte. Tampoco me interesa o me molesta para nada, si alguno sale de la clase. Para mí no es un indicador de nada, ni es una falta de respeto, ni nada. Prefiero que los que estén prestando atención y participando, que me apaguen la cámara, se vayan a mirar televisión y vuelvan a las 2 horas. No tienen ningún compromiso conmigo, nunca tomé asistencia, entiendo que son alumnos universitarios, el que quiere y el que cree que le sirve, que participe y esté en la clase, y el que cree que va a tener un mejor proceso educativo leyendo la bibliografía en lugar de escucharme a mí, yo creo que también es viable y también es válido. Digamos, conmigo no tiene ningún tipo de compromiso, ningún tipo de que tienen que estar, porque yo se los digo, no, que esté el que quiera, que escuche la clase el que quiera, son alumnos universitarios, tienen una responsabilidad, y si creen sinceramente que les va a servir más estar leyendo estas 2 horas en lugar de escucharme a mí, yo lo veo válido, lo veo hiper válido, sinceramente se los digo. Como alumno he ido a las teorías cuando sentía que la teoría me dejaba algo, me aportaba algo. Si bien fui alumno hace mucho tiempo, todavía me acuerdo y mantengo el criterio, y para mí tomar asistencia, esas cosas, ya le digo, no lo hice de ayudante alumno cuando fui, mucho menos lo voy a hacer ahora como adjunto. Me parece que están ustedes la responsabilidad la responsabilidad y que realmente les sirva o que no les sirva. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende todo? ¿Sí? ¿Estamos para arrancar? Bueno, también les aclaro que tengo hijos, que soy separado y que los martes están conmigo, así que los tengo a uno en cada pieza con sus clases de inglés. Pueden llegar a escuchar algún grito del nene, pueden escuchar que la nena pasa por atrás, como a ustedes les puede pasar con un compañero de estudio, con un hermano, con un padre, con una madre. Nos tocó esta, tengámonos todos paciencia, un poquito de paciencia a todos, un poquito de paciencia a todos y lo sacamos adelante. Siempre voy a decir lo mismo, nuestro objetivo es que aprueben, el objetivo de ustedes es aprobar la materia, el mío también, pero además es que aprendan un poco de algo que a nosotros nos apasiona, que es la gestión de las organizaciones. Si algo no sabemos, le vamos a decir no sé, y si algo sabemos, vamos a intentar aportarles lo que sabemos, ¿está bien? O nuestra experiencia nos ha dado. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar por acá. Quería empezar haciendo... la otra, los PowerPoint, van a ver que son de otra comisión. En general, en mi vida académica no usaba PowerPoint. Después empecé a usar PowerPoint porque entendí que para los alumnos era importante tener el PowerPoint porque los ordena. Por supuesto que en este contexto toma otra dimensión, ¿no? Pero digo, en clases presenciales yo no usaba Power hasta que los alumnos me decían que ordenaba. Como no me gusta hacerlo, se los robo no, pero digamos que los comparto con mis colegas de la cátedra. Van a ver Power míos que pueden ser de Paz Colombo, que trabaja conmigo, de Carla Marosia, de Gabriela Moyo, de Cecilia Noble, todos profesores adjuntos con los cuales tenemos enfoques bastante parecidos. Siempre sí se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan, pero digo, no es que si dice comisión 8 es que me equivoqué, sino que simplemente agarro el que me parece más completo de los que hay realizados y lo pongo en pantalla. Y lo subo al A24 nuestro. ¿Está bien? Digo esto para que ahora ven comisión 8 y dicen, mirá, es una decisión consciente el tema para mí es un desperdicio que 10 profesores se pongan a preparar 10 Power distintos para dar los mismos temas. Pero bueno, cada profesor le quiere dar su lógica de Power, me parece bien, yo no, yo prefiero sumarme al Power que haya hecho algún otro de mis colegas, que son todos buenos. Ya les digo, Gabriela, Cecilia, Paz, Carla, Silvia, Andrea, Liliana, de cualquiera, podemos usar cualquiera de los Power de ellos. Puntualmente hoy, quiero empezar con esto que ustedes saben más que yo, que es un repaso de Administración 1, de los temas que vieron en Administración 1, para dar la entrada a la primera unidad de nuestro programa. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos? ¿Cómo hacemos un repaso de Administración 1? Nosotros decimos que la administración tiene tres cuestiones a abordar. Vamos a hacer un repaso de qué es la organización, y ustedes saben mejor que yo las definiciones.
Una segunda parte de cuándo surge la administración como disciplina y qué implica que surja la administración como disciplina. Y una tercera parte que tiene que ver con las técnicas o la gestión administrativa propiamente dicho. ¿Qué implica la gestión? ¿Qué funciones implica? ¿Qué tareas implica? Que son todos contenidos que sabemos que los vieron con detalle en Administración 1. Pero es una forma de, si nuestra materia se llama Técnicas Administrativas y Gestión Organizacional, tenemos que saber decir qué es una organización, o tenemos que repasar el concepto de organización, tenemos que repasar el concepto de técnica, y tenemos que repasar cuándo se empezó a estudiar la administración como disciplina. Esta parte está basada en el texto de Gili que tienen para leer. Les digo de dónde surge esto. Bueno, acá lo dice, el capítulo 1 del libro de Gili y Tarantini, que lo tienen dentro de la biografía de la unidad. Antes de empezar, pensemos en lo que es una organización. ¿Qué palabras utilizan para definirla? Vamos, o por el chat o por acá, díganme, si yo les digo organización en una palabra, ¿qué es? ¿O qué tiene que tener en cuenta? ¿O qué es una organización? En una, en dos, en tres palabras. ¿Qué se acuerdan? Que se unen para perseguir un fin o un objetivo que... Un conjunto de personas que juntas tienen un fin en común para vender un servicio o un bien. ¿Quién más? Muy bien, conjunto de personas para un fin común. ¿Qué más? Utilizan distintos medios y tienen una idoneidad de intereses entre sí, dados obviamente por el fin a perseguir. Tiene un objetivo común, muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver más en detalle, pero si uno quiere, más allá de las definiciones teóricas que muy bien nos enseñaron los profesores de Administración 1, vamos a encontrar que en toda organización, que se forma una organización, cuando hay un proyecto común, cuando hay personas y cuando hay una estructura, un orden jerárquico. Después vamos a ver las distintas definiciones como el repaso. Lo que quiero decir, en todas las definiciones vamos a encontrar estas tres partes. Un sistema sociotécnico, un sistema social, un conjunto de personas, después depende de la definición, va a decir una cosa a la otra. Un proyecto, una idea, intereses en común, un objetivo, va a decir, pasa a otra parte. Y en todas va a hablar de una estructura o de un orden para cómo trabajar. Yo siempre empiezo todos mis cursos, que yo creo que muchas veces decimos, la organización es un conjunto de personas, bla, 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 bla. ¿Qué implica que sea un conjunto de personas? Hablando de que una organización está integrada por personas. ¿Qué implica? Y entonces siempre les pongo a todos mis alumnos, y esto los que me conocen lo hago a todo nivel, a grado, posgrado, les pongo este videito, que no sé cuántos lo vieron, o cuántos lo han visto. Y van a decir, este Eduardo estuvo tomando algo, ¿qué tiene que ver el video? Y ahora les voy a decir lo que tiene que ver el video. Ustedes préstenle atención al video y ahora yo les voy a hacer una pregunta al video. Vamos 15 segundos, vamos a esperar un poquito más. No va a pasar mucho más de lo que están viendo. Fijen la vista, pestañeen, vuélvanlo a mirar. En este momento están diciendo directamente, están apagando las cámaras y saliendo de la clase de Administración 2. Ténganme fe, por lo menos para entender el concepto que les quiero bajar. Bien. Ahora, vimos el video, ¿todos vieron el video de la bailarina? Sí. ¿Sí? ¿Lo pudieron ver? Bien. Ahora, sí. En esto que si llega a salir bien, estuve preparando una encuesta. A ver si sale. Me deberían poder contestar. Mira, se me ríe Malena. No te me rías, Malena. ¿Tú sabes el esfuerzo que es para alguien de mi edad? Me deberían poder contestar esta pregunta. Sí, ahí me dejó contestar. Sí, veo que varios están contestando. Miren, llegamos a 69 respuestas, 70 respuestas.
En el Instagram de la cátedra ya te robaron el juego, porque... Sí, bueno, hay cosas para ajustar. Pero ustedes imagínense que para mí ya lo del Instagram y el videito, después lo vi que hoy lo habían subido, pero bueno, no importa. Mirá, mejor tener colaboradores que sean como los que tengo, que quieren subir material a que no te den, a que no les importe. Bien. Creo que ahí ya votaron casi 90. Queda un minuto. Bien. Miren esto. Vamos a finalizar. ¿A ustedes les aparecen los resultados? Show results. Espérenme un segundo. ¿Lo ven los resultados? Sí. ¿Sí? Bueno, miren esto. Y ahora, ¿qué me querías decir, Eduardo? Bueno, primero vamos a descartar los 5 que no vieron que la bailarina gira. Eso se les trabó internet. Nunca me había pasado que me den esa respuesta. Pero vamos a ver lo otro. Vamos a ver lo otro. Tenemos 35 alumnos que la vieron girar para la derecha. Tenemos 11 alumnos que la vieron girar para la izquierda. Y tenemos 40 alumnos que la vieron girar para ambos lados. ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿Qué hacemos con esto? Que la percepción de todos nosotros es distinta. Tal cual. Perfecto, Fede Elichave. Excelente. Que no siempre estamos de acuerdo, depende, pone Milagros Ferrari. Eso es lo que yo les quiero bajar. Distintos puntos de vista, que cuando hablamos de personas, lo primero que tenemos que entender es que somos todos distintos. Entonces, si ustedes mañana van a ser parte de una organización o van a gestionar una organización, tienen que entender qué significa que esté compuesta por personas. Yo a veces digo que todos saben la definición, pero pocos hacen, también tengo perro que ladra, pocos hacen hincapié en lo que significa que las organizaciones estén compuestas por personas. Y miren esto, estamos hablando frente a un mismo estímulo, o sea, estamos hablando frente a información objetiva en teoría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todos recibimos el mismo estímulo, no había 2 videos, había un solo video. Había gente que lo vio para la derecha, gente que lo vio para la izquierda, gente que lo vio para los 2 lados, y como me pone Juan y Ortiz en el chat, y un 5% que no percibe movimiento. Yo coincido, para mí eso se le trabó internet. Pero sacando ese 5%, los demás, la verdad es que la percibieron distinta la información, y todos recibieron la misma información. ¿Y esto quiere decir que hay alguien que es bueno y otro que es malo? No. Quiere decir que las personas percibimos las cosas distintas. Entonces, ante un problema organizacional, o ante una situación organizacional, sepan que están tratando con personas. Y parte del trabajo es entender los distintos puntos de vista de las personas. Si ustedes quieren gerenciar organizaciones, equipos de trabajo, no se olviden que está gerenciando organizaciones que están compuestas por personas. Entonces, de las definiciones, y ahora volvemos a la definición, y ustedes me dirán, Eduardo, ¿perdió 10 minutos en esto? Sí, porque muchas veces creo que no se entiende este concepto de que las organizaciones estén compuestas por personas. Esto, imagínense que estamos hablando que pusimos la misma información objetiva. Imagínense cuando cada uno recoge información distinta ante un problema real organizacional. Cómo todo esto se agudiza. Sin embargo, cuando estamos en un equipo de trabajo, analicemos esta información, la bailarina, igual nos pasa de que algunos perciben que se mueve para la derecha y otros se perciben que se mueve para la izquierda. Entonces, al momento de gerenciar organizaciones, sepamos que están compuestas por personas y lo que implica al momento de gerenciarlas. Que va a haber distintos puntos de vista, que va a haber cómo cada uno ve el problema, la solución que va a plantear, porque depende del problema que percibimos, depende de la solución que planteamos. ¿Sí o no? Nos pasa en nuestra vida. Bueno, las organizaciones es eso. La gestión de organizaciones es eso. Entonces, para ir a términos más académicos, porque ustedes están en el curso de Administración 2, yo les traje acá definiciones que ustedes las saben mejor que yo, pero yo les traje simplemente 4, la de Cioni, que habla de unidades sociales construidas y reconstruidas en forma deliberada para buscar metas específicas, unidades sociales, construidas en forma deliberada, eso quiere decir que tiene estructura. La de Drucker, grupo humano,
que trabajan juntos en una tarea común, diseñada con un propósito. ¿Se dan cuenta que la línea es la misma? Van a encontrar la de Jane, puntualmente a mí la que más me gusta porque es la más sociológica, pero todas dicen, ¿no?, son parecidas. Coordinación racional de actividades, estructura, de un grupo de personas para procurar el logro de un propósito explícito, a través de división de trabajo y funciones, estructura. O van a encontrar a Levinson, que habla de un sistema sociotécnico e interpersonal deliberadamente creado para el. Como ven, les traje 4, ustedes pueden hacer, seguramente tienen más en la cabeza. Pero entonces el primer punto de la materia, que es, bueno, vamos a hablar de administraciones, de administración, de organizaciones, sepamos que todas las organizaciones tienen un propósito definido, tienen una estructura deliberada y está integrado por personas. Eduardo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no, Lautaro? Sí. ¿Por qué ninguna descripción de estas tiene en cuenta el contexto? Es decir, lo nombra como un sistema aislado y no, porque ese grupo social tiene que ver mucho con el contexto. Sí, tiene que ver mucho con el contexto. Mirá, mucho tiene que ver con que las definiciones de organización, y ahora lo vamos a ver, en realidad, yo te la voy a preguntar al revés. ¿Cuándo empezamos? Después lo vamos a ver en la clase de hoy, pero ¿cuándo empezamos a hablar de contexto? Cuando hay diferentes organizaciones que están relacionadas entre sí. 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 ¿Taylor hablaba de contexto? No. Fayol tampoco, Weber tampoco, Maslow tampoco, Elton Mayo tampoco. ¿Por qué? Porque en realidad, como variable el contexto, se empieza a estudiar cuando las teorías vigentes no explicaban lo que pasaba dentro de la organización. O sea, la organización no vendía. No tenía en cuenta a las personas. A ver, al principio no tenía en cuenta a las personas, estamos de acuerdo. Sí. Con Elton Mayo o con Maslow sí empezó a tener en cuenta a las personas. ¿Está bien? Sin embargo, no el contexto. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Está bien? Avanzó la situación de las organizaciones y ya las teorías no me alcanzaba con lo que me decía Taylor, con lo que me decía Fayol, con lo que me decía Weber, con lo que me decía Ford, con lo que me decía Ulrich, con lo que me decía Mayo, con lo que me decía. Y entonces empecé a buscar qué variable no estaba estudiada por esas teorías. Y ahí aparece, en realidad, no aparece contexto, aparece la teoría general de sistemas, que lo que da es una mirada abierta de las organizaciones, como sistemas abiertos. Cuando empiezo a pensarlas como sistemas abiertos, empiezo a pensar que hay un contexto. ¿Está bien? Perfecto. ¿Vamos? ¿Sí? Sí, sí. Y vos ves, si mañana tenés que estudiar una organización, hoy, tenés distintas dimensiones de análisis. Antes, por decirte una cosa, Taylor se basaba solo en la tarea. O Fayol solo en la estructura. O Mayo o Maslow, de acuerdo a cuál, depende que, si te basás en la pirámide o en los ensayos que hacía Maslow, en los recursos humanos o las relaciones interpersonales. Sin embargo, si vas a Porter, te vas al contexto. Digo Porter para ir a un autor rápido, digamos. ¿Me entendés cómo las dimensiones de análisis fueron variando? Bueno, eso es lo que pasó con las teorías de administración. ¿Sí? Bueno, lo de tipologías, lo vieron, son distintas tipologías, se los pongo para que les quede completa. Pero sí quería repasar el concepto de organización para comenzar el curso. El segundo concepto es cuando surge la administración como disciplina. ¿Y cuándo surge la administración como disciplina? Que también lo vieron. ¿Cuándo surge la administración? Todavía no surgió. Con la revolución industrial, ¿puede ser? Con la revolución industrial surgen estudios. Muy bien. ¿Qué más? Está muy bien, ¿eh? Con la creación de las fábricas. Muy bien. Y antes de eso, che, ¿había administración? Desde las sociedades primitivas no era. ¿Quién habló? En realidad, antes de la revolución industrial, yo creería que no, dado que no había industria. Realmente había un tipo de administración agropecuaria de alguna forma precaria, no conocida como la que estamos estudiando nosotros, ya que la nuestra es justamente adosada a una empresa como unidad económica. Y como las organizaciones agropecuarias, campos, o hasta te diría los últimos feudos o las últimas agrupaciones
monárquicas podrían ser administradas, pero no de la misma forma que estamos estudiando nosotros. No había una administración de horarios, tipos. Mirá, muy bien lo que estás diciendo y muy bien lo que están compartiendo todos. Profesor. En realidad, sí. profe, perdón. Sí, no, sí, no, está bien, perdón. No, yo decía si los artesanos antes de entrar a las fábricas también tenían un sistema de administración, y también en el libro hablaban el tema de los esclavos que empezaron a organizarse y que bueno, después que se terminó todo eso. En el feudalismo había gremios. Eso es una forma de organización, por ejemplo. Sí, si nos remontamos a una época muy, muy, muy pasada, en la época, no sé, de los cazadores, los nómades, todas aquellas poblaciones que dependían de la naturaleza y todo eso, también existía cierto tipo de organización. Obviamente de una manera más natural y sin ponerle un título, pero bueno, sí existía en aquellos tiempos, supongo. Excelente. A ver, todas las cosas que dijeron son todas ciertas. Esperen, ¿cuál es la diferencia? La administración, como administrar recursos escasos, lo hizo la iglesia. Lo hizo las sociedades que de alguna manera se organizaban, como monarquías, como feudos, como lo que ustedes quieran. Lo que pasa, que ahí se habla, acá dice Bermúdez, la administración como disciplina, exactamente, y ahí lo vas a ver, no es que te lo digo, la administración como disciplina surge y se empieza a estudiar a partir de la Revolución Industrial. Ahora, en toda esta época primitiva, como bien dijeron ustedes, y van a ver que acá juro que el Power está hecho de antes, para que vean que no es que me estoy copiando de ustedes, pero digo, hablamos de la Edad Media, funcionamiento de los talleres, hablamos de gerenciar lo que era la iglesia y el ejército, gerenciar, administrar, gestionar, pongan el término que ustedes quieran, organizar. Había una estructura en la iglesia, en el ejército. El Estado. ¿Está bien? Todo esto requería administración. Ahora, no se estudiaba, no había una disciplina de la administración. Se administraba, si ustedes quieren, en la práctica, sin teoría establecida, sin teoría fijada. Y la administración como disciplina, que fue el último comentario en el chat, ahora tengo la presentación, por lo cual no puedo leer, no me acuerdo quién lo puso, como disciplina, es que surge a partir de la Revolución Industrial, acá a partir del siglo XX. Con los estudios, y acá ustedes lo saben mejor que yo, ¿quiénes son los primeros pensadores de la administración que le quieren agregar técnica, ciencia y tecnología, ciencia, técnica, tecnología y métodos a la administración? Taylor y Fayol. ¿Dónde trabajaban Taylor y Fayol? Inglaterra creo que era Taylor, y Fayol, sinceramente creo que era Estados Unidos, pero no me acuerdo. Bien, uno en Estados Unidos, el otro en Francia. Uno era obrero, Taylor, y entonces lo que él dice es que hay que ponerle técnica, el estudio de tiempos y movimientos, no es otra cosa más que cómo hacer mejor la tarea. Después está el de separamos el que piensa cómo se hace la tarea, y entonces el obrero pierde poder, el artesano se reemplaza por un operario no calificado, el cual yo descompongo en tareas simples y repetitivas lo que tiene que hacer y gano eficiencia. Pero el aporte de Taylor es decir, que las cosas tengan un método científico, para que la tarea tenga un método científico. Él, que era obrero, decía el hombre es holgazán, el hombre produce menos de lo que puede, pero si le agregamos ciencia, conocimiento a cómo se tiene que hacer la tarea, esa tarea se va a hacer más eficiente. Y fue el primer estudio llamado científico, que después es criticado el término científico, porque en realidad él solo lo aplica en organizaciones industriales, pero digo, como aporte, fue el primero que estudió cómo hacer mejor la tarea y lo quiso implementar como sistema de producción. Fayol fue distinto. Fayol, que fue en Francia, era hijo al revés, se dedicaba a la gerencia, y Fayol, el concepto que nos da,
es decir, che, acá hay una ciencia que se llama administración. Hay una función, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, que es la de administración. Y esa función tenemos que profesionalizarla. Hasta ese momento, los dueños del capital eran los mismos que gerenciaban las organizaciones. Y Fayol nos aporta eso. El que los grandes o los primeros pensadores de la ciencia de la administración vengan de las organizaciones, nos deja otra enseñanza. Nos tiene que dejar otra enseñanza. La ciencia de la administración no es una ciencia de laboratorio, es una ciencia de la práctica, que se construye en la práctica. Y repasen la historia. Taylor, Fayol, Urwich, Ford, todos traen el conocimiento de lo que generaban en Maslow, Mayo, de lo que pasaba dentro de las organizaciones. ¿Está bien? Pero entonces, la administración como disciplina se empieza a estudiar en el siglo XX con la aparición de la fábrica, con los estudios de Taylor, de Fayol, de Urwich. ¿Está bien? Pero no es que no había administración antes. Había. Lo que estaba era, no había un conocimiento sistemático de la administración, no se estudiaba la administración. ¿Sí? Entonces, surge a principios del siglo XX, con lo que ustedes dijeron, con la primera y la segunda revolución industrial. Nada, después los aportes de las disciplinas, siempre de lo mismo. La administración no es una ciencia pura, sino que es una ciencia que se nutre de otras ciencias. Cuando hablamos de la forma jurídica de una organización o de los trabajadores, la ciencia del derecho nos aporta conocimiento. Cuando hablamos del costo estándar o el costo medio, la ciencia de la economía nos aplica conocimiento. Cuando hablamos del estudio de la demanda, la matemática o la estadística nos da conocimiento, cómo estimar una demanda. Ustedes lo vieron en microeconomía. Cuando hablamos de hacer un mejor proceso productivo, la ingeniería nos aplica conocimiento. Cuando hablamos de entender a las personas o los grupos, la sociología y la psicología nos aportan conocimiento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es la administración? Y es un conjunto de todas estas ciencias. Recibe aportes de todas estas ciencias. Si quieren la definición, estatus epistemológico, pero eso no es para este curso, pero siempre a mí me gusta la definición de Bunge, que habla de que es una tecnología científica. Pasado esto, vamos a la gestión de la administración y terminamos este repaso de administración. ¿Qué vimos? Que había áreas de actividades, en las áreas esto es lo que descubrió Fayol, que las áreas administrativas tenían funciones: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Hasta ahora, hasta 1920, siempre digo que las fechas sean cuidadosos, no sé si fue no sé si fue el 3 de enero de 1920. Hasta ese momento no se estudiaba la administración separado del capital. Acá se entiende que la administración es una ciencia independiente del capital. Todos estos tres conceptos los pueden repasar en el texto de Gili y Tarantini. ¿Sí? Pero digo, definimos qué es administración, ubicamos de cuándo se estudia la administración como disciplina, no es que no había antes, y por último, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de administración. Hablamos de una función administrativa que implica las funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. ¿Está claro? Esto lo habían visto todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A partir de ahora, supongo que de todo esto, lo que les tiene que quedar es que las organizaciones están compuestas por personas y hay que saber entender a las personas. Díganme eso, porque después que busqué el videito, lo puse, armé la encuesta en Zoom, por lo menos díganme que les quedó eso. Sí, totalmente. ¿Totalmente? Bien. Bueno, ahí vamos para la segunda parte. Ya estoy bien. Esperen que voy cerrando cosas. Sí. Yo le quería preguntar, ¿giraba para un mismo lado al final? ¿O No. Era como una ilusión óptica. Te puedo mostrar No, vos sabés que gira para los dos lados. O sea, no, hay gente que la ve solo para un lado, hay gente que la mira para el otro, y hay gente que la ve para los dos. 15 minutos antes de empezar el curso con ustedes, le escribo a Paz Colombo,
y le digo, che, estoy preocupado porque la veo girar solo para un solo lado. Yo antes la veía girar para los dos lados. Y no, depende, es más, yo te hago el juego que capaz te levantás otro día y la ves girar para otro lado. No es una ilusión, es realmente cómo el cerebro se te activa. Tiene una explicación de qué parte del cerebro se te activa cuando fijas la vista y entonces eso hace para dónde la ves girar. ¿Está bien? En llevado a administración depende a qué le prestás atención, qué ponderás en el momento que tenés que gestionar, que ves las cosas de una manera o las cosas de otra. ¿Está bien? Sí, genial. Pero hay un montón, mirá, yo no los quiero aburrir ahora, pero yo muchas veces arranco los cursos con tipo de esto, para ver qué ven los alumnos, para que vean cómo realmente pasa en la gestión de las organizaciones. Esta es la de la bailarina, es la que más me gusta a mí, pero hay un montón de cosas parecidas. ¿Está bien? Dame un segundito. Un segundito, dame, que quiero ver una cosa. Si lo encuentro rápido te muestro otros para que veas que no te estoy mintiendo. Dame un segundo, si lo encuentro rápido. Yo soy un desastre con el tema de la organización de mis carpetas. En un momento estuvo muy de moda el de la zapatilla. Yo el de la zapatilla no sé, me acuerdo que había uno de un vestido, que era azul o amarillo, creo. Claro, ¿no? bueno, con la zapatilla pasó lo mismo, pero hay otros que por ahí son más situacionales y no nos dejan con esta intriga de los hemisferios del cerebro. Por ejemplo, hay uno que hay 2 personas, una de cada lado, y un número en el medio, y hay una persona que ve un 6 y hay una persona que ve un 9. Bien, mirá, dame un segundo, ¿no? Igualmente, como yo siempre digo, todas estas cosas sirven para que después las piensen al momento de discutir un problema organizacional. Y en vez de enojarse, entender que hay gente que ve cosas distintas. ¿Está bien? En vez de enojarse y decir, no, es malo porque no ve lo que yo veo, o es caprichoso, o más subido de tono, usted sabe cómo son las discusiones, sino que logremos tener la capacidad de entender que las personas vemos cosas distintas. Mirá. No te voy a aburrir con esto toda la clase, te voy a aburrir con otras cosas, pero no con esto. Pero este es otro. ¿Cuántas barras ves? Y acá, depende cómo la mires, ves 6, ves 7 o ves 9. ¿Está bien? ¿Lo ven? Esta no la tenía preparada Joaquina, Sí. ¿Está bien? Y acá tenés otro. Profe, yo veía 10. Bueno, 10, no me acuerdo, pará, no me tomé la lección, no lo preparé con las barras, lo preparé con la bailarina. Bueno, no, bueno. Pará, anterior. Mirá esta imagen. Acá algunos ven la cara de un viejo, otros ven una chica con un bebé, otros ven acá un señor y otros ven un perro. En dónde le prestás atención va a depender de qué percibís. ¿Está bien? Y en realidad la información objetiva es la misma. ¿Sí? ¿Está bien? Lo mismo acá con las columnas y así hay. Tengo varias de esas, pero no, se me enojaron varios que vieron 10. Bueno, perdón, eran 10 o 7, no me acuerdo ahora. Era simplemente para mostrarles que hay muchos juegos de estos. Lo que yo a veces digo, esto después bájenlo a la gestión de sus áreas, a la gestión de sus organizaciones. No se queden con la definición. La organización está compuesta por personas con un propósito y una estructura deliberada. Ok, ¿eso qué implica? Bueno, implica esto. ¿Está bien? La segunda parte de la clase, si voy muy rápido, lo que sea, me avisan y paramos. Yo no tengo... Esto es los objetivos de aprendizaje, que después lo leen, pero la unidad 1 va a tener 3 ejes temáticos. El primero, la evolución de la administración. El segundo, las nuevas tendencias en gestión. Y en otra, organización inteligente. Para mí es importante que ubiquen los textos más en este contexto. Por supuesto, yo estoy disponible para que me pregunten todo lo que quieran los 7 días de la semana. No es que la clase son los martes. La evolución de la administración es el texto de Fanny. Tendencias en la nueva gestión es el otro texto de Gili. Ahora los vamos a ver en detalle, pero yo para que sepan ubicarse. Y la organización inteligente es el texto de Peter Senge. ¿Sí? Estos son los módulos, los submódulos de la unidad 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar por la evolución. Mira, esto es porque para que vean que no hago el power. Acá les voy a poner, este es el artículo de Fanny Sterling, el de las nuevas tendencias, el artículo 13 de Juan José Gili,
y a la ciudad inteligente, que es el capítulo 1 de Peter Say. ¿Sí? Espérenme que voy a ver el chat porque me está explotando el chat, que veo que tengo 7 y me pone nervioso no poderlos leer. Gracias, genial, ya está en la 24. Perfecto, bien. Ahora, la evolución de la administración. ¿Cuántas veces habrán escuchado esto? 30 millones de veces. ¿Cómo se ha construido la disciplina de administración? ¿Por qué estudiamos determinados conceptos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bien. Más allá de las definiciones y de lo de Sterling y todo, yo los invito a que lo reflexionen de una manera distinta. ¿Por qué hay más de una teoría de administración? Porque después vamos al texto de Sterling. Pero ¿por qué hay más de una teoría de administración? ¿Por qué les parece que hay más que una teoría de administración? Es la percepción de quien postula una teoría. Volvemos a lo Una mismo. percepción Una de quien persona es quien desarrolla y tiene su pensamiento y forma su criterio respecto a. Entonces, en función del criterio que tenga, va a tener una definición de administración. Bien, ¿qué más? Yo creo que hay teorías porque en sí ninguna es real ni comprobada en sí. No es una ley como la ley de la gravedad, que ya sabemos que la gravedad existe por tal cosa y que si tiras una manzana para arriba te va a caer en la cabeza. No es una ley, es una teoría, es decir, es una forma en que el autor intenta transmitir su modo de visión sobre alguna disciplina en específico. En este caso, no sé, Fayol nos habla de la administración, pero nunca se toma una teoría como cierta, ya que si no sería una ley real y irrompible. Bien, ¿qué más? Muy bien, bien. Pasa bien. que no es una ciencia exacta, entonces Muy bien, al tener tantas variables y generar teorías o paradigmas en base a lo que uno ve, siempre va a tener variables diferentes para esos análisis. Muy bien, Lautaro. Muy bien, Valeria, que dice, porque es una ciencia social, hay que entenderlo. La administración, ¿la sociedad va cambiando? ¿Estamos de acuerdo que la sociedad va cambiando? Sí. Entonces, ¿cómo administramos organizaciones? Va cambiando. ¿Está bien? Y además nos van apareciendo nuevos problemas. Ni hablar lo que pasa ahora con la pandemia, ¿no? Digo, a ver, ustedes son víctimas, lo tengo claro. Si quieren un día hacemos una reunión para que me puteen por todas las cosas que pasan en la facultad con la pandemia. Pero pero ustedes entienden lo que fue para una organización la pandemia, lo que fue para ustedes como alumnos, pero lo que fue para la organización. Imagínenselo. No había nada pensado, no había ninguna teoría que te lo explicaba, no había ninguna teoría que te lo preveía. ¿Está bien? Y yo siempre digo lo mismo. Piensen cómo se demoró Carrefour, Walmart, Mercado Libre, cualquiera que se dedicaba a la venta online de productos. Imagínense a una institución que no estaba preparada. Ahí voy. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, ¿qué nos dan las teorías de administración? Nos dan soluciones. Nos dan soluciones. Si el problema planteado es la tarea, Taylor nos da soluciones. Si hay que hacer más eficiente una tarea repetitiva y simple, Taylor, a través de estudios y tiempos y movimientos, aún hoy nos da soluciones. Todos han ido alguna vez a McDonald's. Todos han ido a McDonald's, ¿no? Sí. La teoría de Taylor está en McDonald's. El proceso productivo está estandarizado, completamente estandarizado. La distribución de tareas está. Bueno, ahí está todavía vigente Taylor. Como en las automotrices, y generalmente en todas las tareas que se pueden dividir y ser simples. No es que lo de Taylor no sirve más. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué entonces surgió Fayol? Bueno, porque todo lo que pasaba dentro de la organización no me lo podía explicar Taylor. Entonces, los taylorianos llegaron a un momento, la teoría sirve para explicar y predecir lo que pasa dentro de la organización. Cuando lo que me decía Taylor, no, mirá, ya la tarea la pensé 77 veces, ya hice el estudio de tiempos y movimientos. Igual esto no está bien organizado. Entonces aparece Fayol. Y después de Taylor y Fayol, yo seguía aplicando lo que me decía Taylor, lo que me decía Fayol, y seguía teniendo problemas. Entonces apareció un señor que se llamó Elton Mayo, perdón, y dijo, acá hay un problema de que existe una organización informal. Ustedes tienen que saber, como gestores, que tu problema no siempre es la tarea,
Que tu problema no siempre es la estructura, que tu problema puede ser que tenés un problema de la organización informal, con los conceptos de liderazgo, de motivación. Y eso, hasta que apareció Mayo, nadie lo estudiaba. Sin embargo, tampoco alcanzó con lo de Mayo. Y entonces vino Maslow y dijo, ¿sabés lo que pasa? Que la gente, no toda la gente se motiva igual. ¿Por qué? Porque el hombre tiene, el ser humano, perdón, tiene necesidades. Y esas necesidades van cambiando. Entonces, quizás el problema que vos tenés es que no sabés leer las necesidades de la gente, de la organización. Y después tampoco alcanzó con eso. Porque yo hacía todo lo que hacía el estudio del tipo de movimiento, revisaba la estructura, miraba las cuestiones de organización informal, miraba las necesidades del personal y tampoco vendía. ¿Sabés por qué? Porque tenía una competencia, un contexto, que se había vuelto más turbulento. Y yo nunca me había puesto a estudiar la competencia. Ninguna de estas teorías me decía que tenía que estudiar la competencia. ¿Qué competencia? Si yo todo lo que producía lo vendía. Entonces, si yo todo lo que producía lo vendía, el problema en las organizaciones era cómo hacerlas más eficientes. Si las hacía más eficientes, producía más. Si producía más, vendía más. Problema lineal. Ahora, de pronto, yo producía más y no vendía más. ¿Por qué? Porque Lautaro, que hacía el mismo producto que yo, lo hacía mejor que yo. Pero yo ni lo estudiaba Lautaro, yo ni sabía que estaba Lautaro. Y ahí apareció el contexto como variable. Y entonces apareció que tenemos que estudiar Lautaro. Y después apareció la tecnología como un condicionante de todo lo que gestionamos. Y entonces quizás yo sé lo que tengo que hacer, pero si no tengo la tecnología pierdo. Entonces, todas estas fueron variables que no es que ahora, y esto yo defiendo mucho a Ford o a Fayol o a Mayo, no es que lo que ellos dicen no sirve más. Las teorías son herramientas que te sirven de acuerdo a la situación. Como puso alguien hoy, depende. Aún hoy en las organizaciones a veces el problema es la tarea. Y ahí Taylor nos da herramientas. Aún hoy a veces en las organizaciones el problema es la motivación. Y ahí la pirámide de Maslow es muy utilizada. Aún hoy, ¿se entiende a lo que voy? Las teorías de administración son para explicar lo que pasa dentro de la organización, para solucionar problemas. Las teorías de administración no es teoría, es práctica. Porque esas teorías se construyeron sobre la base de problemas prácticos en las organizaciones. Cuantas más teorías ustedes manejen, más posibilidades tienen de solucionar los problemas organizacionales. Si ustedes juegan con una sola teoría, sea la que sea, la probabilidad de que justo el problema que tienen se solucione con la aplicación de esta teoría, y es baja. Si ustedes tienen en la cabeza, como yo siempre digo, ustedes tienen que tener una caja de herramientas, la teoría es una caja de herramientas. Entonces, si el problema lo identifican que es de estructura, vayamos a leer a Fayol. Ahí van a encontrar argumentos para solucionarlo. Si ustedes encuentran que el problema es de competitividad o de contexto, vayan a leer a Porter. Si ustedes entienden que el problema es de las personas, vayan a leer o a Mayo o a Maslow. ¿Se entiende a lo que voy? No es teoría. Es teoría para solucionar problemas. Es teoría eso son las escuelas de administración. Teorías para solucionar problemas. Gracias, Joaquina, que me pone, se entiende como diciendo, dale, avanzá. Ahí voy. Y las teorías van surgiendo a partir de problemas que surgen, porque... Totalmente. La administración es súper joven también, si te pones a pensar, como disciplina. Pero totalmente, Lautaro, exactamente. Las teorías surgen cuando las vigentes ya no explican lo que pasa dentro de la organización. Ahí va a surgir una nueva teoría. ¿Entendés? Cuando las teorías vigentes no te explican lo que pasa adentro, a ver, che, Eduardo, yo apliqué las 6 teorías. Estudié las 6 variables que me dijiste. Nada me solucionó nada. Bueno, va a ser el momento que aparezca una nueva teoría. ¿Se puede llegar a esperar una teoría respecto a todo lo que está pasando ahora? Entonces, ¿se puede esperar dentro de unos años alguna teoría? Mirá, yo creo que hay mucho todavía de todo lo que dice Senge, las organizaciones que aprenden y que las organizaciones del futuro son las que logran vos pensás cómo le cuesta a las organizaciones aprender. Sí. Bueno, eso es lo que plantea Senge desde más o menos del año 95. ¿No? En realidad ya en el 90 publicó el libro La quinta disciplina, la organización inteligente. Todavía hoy, miren, nunca hubiésemos crecido lo que crecimos institucionalmente como facultad si no hubiésemos tenido la pandemia.
nunca hubiésemos Digo- aprendido lo que logramos aprender a nivel organizacional si no teníamos la pandemia. Te iba a Y esto decir te lo eso, digo- la forma de adaptación que tuvo es increíble. Y eso, Un proceso- sí, a la incertidumbre que había, surge porque tiene que surgir, porque sí. Pero digo, esto Senge nos lo dijo en el 90. Las organizaciones del futuro son las que aprenden. Y nosotros hoy, como organización, estamos hablando de la universidad, imagínense, a ver, otro tipo de organizaciones. ¿Cuánto nos cuesta aprender? Entonces yo en realidad creo que lo que nos mostró la pandemia es que necesitamos aplicar lo que te dijo Senge en el 90. Pero esto no quiere decir dejar de prestar atención a lo que te dijo Taylor, o dejar de prestar atención a... No, yo lo que te digo es complementar. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Nunca nos dimos cuenta tan fehaciente que los objetivos, la estructura y la estrategia tienen que estar alineados, como nos pasó ahora. No había un objetivo de hacer una facultad no presencial. Lo tuvimos que poner a la fuerza, estamos de acuerdo. Pero después teníamos las estrategias, sabíamos cómo, pero no teníamos la estructura. Esa es la verdad, y por eso ustedes sufrieron que se les cayó la 24 35 veces durante el primer semestre. Lo tengo claro. No te preocupes que me llamaban todos los días. No, lo sufrí más que todos ustedes. ¿Qué quiere que haga? Ahora, comprar. Bueno, fue todo un acomodar los sistemas de la facultad eso. ¿Está bien? Con errores, con aciertos, pero digo, no teníamos alineados los objetivos, la estructura y la estrategia. ¿Se entiende el concepto? Sí, ¿Está sí. bien? Bien. Hoy por hoy la teoría de Ouchi con la teoría Z puede ser que tome cierta participación. Sí, yo creo que todas las teorías aportan. Vuelvo a decirlo, cuanto más teorías vos manejes, más herramientas tenés en tu caja. ¿Está bien? Lo que sí creo es que no todos los problemas se van a resolver solo con la tecnología. No hay que olvidarse de tener un buen diseño de puesto, no hay que olvidar... Digo, la Argentina es muy de las modas. Ahora es todo para acá. Bueno, guarda que puede haber otros problemas. Pueden seguir existiendo otros problemas. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, bueno, ¿qué nos presenta el texto de Fanny? Él habla de las tres olas, en realidad hablo Toffler de las tres olas: la sociedad agraria, la sociedad industrial y la sociedad de la información. La mayoría de las teorías de administración se desarrollaron en la segunda ola, en la sociedad industrial. Sin embargo, algunas, como la organización inteligente, se desarrollan en la sociedad de la información. ¿Ves que acá dice 1990? Siempre acá yo lo que les pido es que sean cuidadosos con las fechas. Porque ven que acá empieza una ola a bajar y la otra a subir. ¿Ven que conviven las olas? Lo que se dice es que la ola de la sociedad industrial empezó a bajar a partir de los 70 y empezó a surgir la sociedad de la información, del conocimiento, tomando mayor preponderancia la sociedad de la información a partir de los 90. ¿Sí? Es una misma manera que pasó con las etapas del pensamiento. Ahora voy a hablar de los cambios de paradigma, pero es lo mismo. Es la misma manera de mirar la administración en la práctica, la administración como disciplina y la administración con el foco estratégico. Estas dos formas de ver la administración tienen que ver con estas dos olas, con las últimas dos olas. Con la sociedad industrial, la administración como disciplina, ¿sí? Y con la sociedad de información, el foco estratégico. ¿Estamos? Acá después les dejo... Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, lo mismo de las olas es hablar de un cambio de paradigma. Es lo mismo hablar de un paradigma o un cambio de ola. Gili habla de cambios de paradigma. Toffler habla de olas. Para entender bien lo de las olas y que les quede más claro, díganme si ven el video. Deberían ver un videito en YouTube. Díganme si lo ven. ¿Aparece? por ahora no. Está cargando, creo. Si no, después lo ven. A veces jode cuando... Seguramente, Barbie, tenés solamente compartido el Power. Si en vez de sacás eso y compartís el link de YouTube, lo vamos a ver. Mirá qué moderno que estoy. ¿Lo ven acá en el chat? Sí, está en el chat. ¿Sí? Sí, sí. Pónganle un cachito. Son 3 minutos.
¿Terminaron de verlo? No, profe, a mí me queda un minuto. Bien. Ahora sí. Bien. Perfecto. Bien, igual después les queda en el Power la presentación, digo, para que no se, ahí me decía un chico, Micaela, que se le tildó la PC, quédense tranquilos. Todas estas cosas están subidas, no es más que para que lo vean en un videíto lo de las olas. ¿Está bien? Lo que queda claro es que hubo 3 olas y que lo que a mí me gusta que vean es que durante las olas, pónganle la palabra olas o durante un mismo paradigma, se pueden desarrollar distintas teorías de administración. ¿Está bien? Por supuesto que un cambio de ola implica un cambio de teorías de administración, pero puede haber dentro de la misma ola, dentro del mismo paradigma, varias teorías de administración. Creo que estábamos acá, espérenme un segundito, ¿eh? Bien, sí, estábamos acá. Bien. Nada, estos son los cambios de paradigma, y acá vamos a cómo esto se vincula con las teorías. La administración como práctica, la administración como disciplina, la administración del foco estratégico. Durante la disciplina es el periodo que la administración interrumpe como técnica científica. Acá aparece Taylor, acá aparece Fayol, acá aparece Ulrich, acá aparece Ford, bla, bla. Todas esas teorías están acá, en esta segunda ola. Y en el foco estratégico, momento a partir del cual la administración, ya como disciplina, comienza a repensarse. ¿Qué quiere decir comienza a repensarse? Que empieza a cambiar de paradigma. Ya no pone tanto foco en lo interno, sino en el foco estratégico. Mucho vamos a hablar de estrategia en las clases 2 y 3, pero todos los que intuitivamente, cuando dice el foco estratégico, lo que quiere decir es el foco en el afuera. Se pasa de buscar los métodos de producción que me aseguren cantidad, se pasa de buscar la escala, de buscar la eficiencia, a buscar la variedad, a buscar tener en cuenta el cliente, a buscar tener en cuenta la competencia. ¿Está bien? Yo siempre digo, la palabra estrategia es una de las más usadas en la administración y menos entendida. Así como cuando hablamos de que la asociación es un conjunto de personas, pero después nos olvidamos, bueno, hablamos de estrategia y no entendemos qué es. Cuando se habla del foco estratégico, lo que quiere decir es que cada cosa que voy a hacer tiene en cuenta lo que yo pienso que va a pasar en el contexto, o lo que pienso que va a ser mi competidor, o lo que pienso que van a ser los gustos de mis clientes, o lo que pienso que me puede pasar con un proveedor o con un cliente. ¿Está bien? La palabra estrategia significa que yo hago algo pensando en alguna variable externa. Hasta el foco estratégico, las teorías de administración estaban pensadas para adentro. Estaban focalizadas en la eficiencia, toda esta segunda parte. Inclusive Mayo o Taylor o Ford o Ulrich, estaban todo pensado en lo interno. Cuando hablamos de Porter, teoría de sistemas, teoría de dependencia, de la contingencia, organización inteligente, estamos todos pensando en el afuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la etapa conjunto de técnicas y enfoques que aplicados sistemáticamente se convierten en instrumentos de trabajo para toma de decisiones. Eso es una teoría de administración. Es una teoría de administración. Acá tienen una filmina en donde les ponemos las olas en paralelo con los paradigmas, como para que les quede claro, que no es más que lo mismo. Es decir, uno decía, insisto, Toffler le decía olas y otros hablaban de cambio de paradigma. El primer cambio de paradigma tuvo que ver con la resolución industrial, digamos, volvamos a la primera ola, ¿está bien? El surgimiento del capitalismo. Y el segundo cambio de paradigma tuvo que ver, bueno, y acá se desarrollan todas estas teorías, ¿no?
Y el segundo cambio de paradigma, para el que quiero llegar al segundo cambio de paradigma, tuvo que ver con lo que pasó en el contexto. Estas son todas acá. Espérame un segundito. Ahí está. El segundo cambio de paradigma tiene que ver con la época del 70. ¿Qué es lo que pasó en el 70? A ver, ¿quién lo explica? A ver, Lautaro dice, se pasa de una economía de demanda a una economía de oferta. ¿Qué es lo que pasó en el 70? Que tenemos un cambio de paradigma, pasamos al foco estratégico, viene la tercera ola, todo lo mismo, ¿no? Surge la incertidumbre. ¿Por qué hay incertidumbre? Crisis del petróleo, dice Lautaro, perfecto. ¿Y qué? Ok, sí, crisis del petróleo, ¿y qué? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué implica para nuestras organizaciones? El petróleo es la principal materia prima que se utiliza en la industria para producir. Entonces, ante una crisis con el petróleo, los recursos, los insumos y todo el factor productivo empiezan a caer, los costos de producción son más altos porque al haber menor oferta el precio sube, entonces la industria se vuelve cada vez más cara y se empieza a buscar un nuevo foco a ver cómo solucionar el problema. Como mencionaba anteriormente, nace un problema, nace una nueva teoría de cómo solucionar ese problema. Perdóname, ¿quién lo explicó? Disculpame porque no escuché. Escuché toda la explicación, no escuché tu nombre, discúlpame. Yo, Alejo. Perfecto. Alejo, le explicaste 10 veces mejor que yo. 10 veces mejor que yo. La crisis del petróleo, cuando te decir, la crisis del petróleo, entonces vos lo mirás y ¿y qué? Yo tengo una organización, ¿qué me importa el petróleo? Lo que me importa es vos lo que acabas de decir. La crisis del petróleo significó que como había escasez de petróleo, ¿qué pasa con el costo del petróleo? El barril del petróleo se va por las nubes. Muy bien, Fede, que me hace la seña de la cosa, se va para arriba. Coincido. Si se va para arriba la energía, el costo que sí se usa desde para producir hasta para transportar, ¿qué pasa con los costos de producción? Se van para arriba. Y ustedes, que todos son excelentes estudios de microeconomía, ya me explicaron que si suben los costos, suben los precios. Y si suben los precios, ¿qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa con la demanda? Baja. Cae. Entonces, la crisis del petróleo a partir de ahora, tienen que explicarla con las palabras que le explicó Alejo. El problema es que se encareció la forma de producir, esto aumentaron los costos, el aumento de costos llevó a un aumento de precios, el aumento de precios llevó a una baja de la demanda. ¿Cómo? Perdóname, Fede. No, disculpa, me estaba contestando a alguien. Ah, listo. Bien, pasó eso. Adicionalmente a eso, empiezan a entrar al mercado de Occidente, adicionalmente, las empresas de Oriente. Entonces, piensa en esta situación. A mí me es más caro producir, por lo cual subo los precios. Me cae la demanda. Y encima, hay más empresas ofreciendo en mi mercado. Mi mercado dejó de crecer. Entonces, a ver, yo tenía todas las técnicas y todos los conocimientos que había de la administración para hacer más eficientes las organizaciones pensando en el adentro. Y el problema estaba afuera. El problema estaba en que se me caía el mercado, esos mercados crecientes pasaron a ser estancados y después en decrecimiento. El mercado es la cantidad de consumidores, chicos. Y encima, ese mercado que es más chico, ahora, no solo en ese mercado vendemos Malena, Joaquina, Fede y yo, sino que además ahora apareció Milagros, Agustín y Panfili, que no ofrecían en este mercado, y también compiten con nosotros. Entonces, imagínense que el mercado era una pizza, que venía creciendo. Si yo quería comer más, producía más, comía más. De pronto, la pizza no creció más, porque aumentaron los costos de producción, bla, bla. Entonces, si yo quiero vender más, Malena tiene que vender menos. Y entonces va a ser el foco estratégico, significa que yo voy a ver cómo hago para yo vender más y que Malena no venda más. Porque ya no podemos vender más los dos. Si yo vendo más, Malena vende menos. Digo, imagínense que haya dos oferentes. Y a eso se le agrega que Agustín, que no vendía en este mercado, viene de Oriente con sus empresas y empieza a vender en este mercado. ¿Qué pasa?
nos matamos para ver quién vende. El mercado no solo no crece, sino que además hay más oferentes. ¿Se entiende? Piénsenlo como una pizza. Comían 2, y ahora la pizza, en lugar de ser la pizza grande, nos pasaron a la pizza media, por los costos de producción. Pero además viene uno más a comer. Y no. Y todas las teorías de administración, esta era industrial, o la segunda ola, o el paradigma, me explicaban cómo hacer más eficiente la organización. Y yo ya era eficiente. Nadie me explicaba en cómo hacer una estrategia para ganarle a Malena, para ganarle a Agustín, o para seducir a los clientes de una manera distinta. Y eso es lo que se llama el nuevo paradigma, o el tercer paradigma, o la tercera ola, con el foco estratégico. Y entonces las teorías de administración van a empezar a hacer hincapié en cuestiones vinculadas a la competencia, al cliente, al proveedor, al contexto. ¿Se entiende a lo que voy? Afecta a la logística y la distribución de los... Estoy leyendo el chat, perdón. Claro, a ver, la crisis del petróleo afecta a todo. Afecta no solo los precios de producción, sino que además los de distribución y la logística. Claro, afecta a los dos precios. Por eso se va para arriba. Y como ustedes vieron en el micro, en los bienes normales, si sube el precio, baja el consumo. No hay mucha vuelta. El mundo en general funciona bastante así. Pero además de eso, se agregó de que vinieron empresas de otros mercados a ofrecer en este mercado. Y esto lleva a un cambio de paradigma y lleva... ¿Y ahí no aparecería el proteccionismo para que no vengan otras empresas que te quiten trabajo o aranceles o esas cosas? Ahí empieza la política económica, ¿no? A tallar, hasta dónde cierro, hasta dónde abro, ¿no? Algunos vas a encontrar los que te dicen, en realidad tenés que dejar el mundo abierto y no poner ningún tipo de restricción, y vas a tener los que dicen hay que cerrar todo. Esa ya es una pregunta más de política económica. Lo que sí está claro es que las regulaciones juegan un partido importante. En este momento, y llegando a la época del 90, lo que vos no podés discutir hoy es que hoy hay más, por la tecnología y por lo que ha avanzado el mundo, hoy hay más interrelación que antes en el mundo entero. ¿Está bien? Este fenómeno de la globalización que se le llama, yo no sé si es más global o menos global que hace, porque siempre hubo globalización. Lo que no hubo es esta escala de globalización, que un virus que aparece en China termina siendo una pandemia mundial. Y apareció en China, pero puede haber aparecido, entendedme, no por China, en cualquier lugar del mundo. ¿Entendés? Eso se da por la globalización. Lo mismo te digo, si aumenta el precio de la soja acá, muchas veces pasa por el efecto de lo que pasó en otro país. Y eso es la globalización. ¿Está bien? A la vez, si Estados Unidos o Brasil tiene una buena cosa... A ver, la industria automotriz argentina depende más de lo que pasa en Brasil que lo que pasa en Argentina. ¿Está bien? Digo como sector, entendeme lo que digo. Mueve más en perímetro lo que pasa en la economía brasileña que lo que pasa en Argentina. El valor de la soja, ¿no? A ver, el valor del precio de la soja depende de cuánto consumen los chinos y cuánto produce Estados Unidos y cuánto produce Brasil, más de lo que hace Argentina. ¿Está bien? Porque eso es la globalización. ¿Es buena o es mala? Vas a encontrar siempre. Hay proteccionismo, más proteccionismo, menos proteccionismo, seguro. Pero que hay un efecto, hay un efecto. Inclusive los países más proteccionistas se ven influenciados por la globalización. ¿Está bien? Desde el punto de vista de la gestión, te digo. Pero bueno, hay un cambio de paradigma, sin ir a una política tanto de política económica de tus organizaciones, de que tenés que pensar... Mira, te lo hago al revés. Si vos no tenés en cuenta estos efectos, te pueden venir a competir a tu país organizaciones que están en otro lugar del mundo. ¿Está bien? Digamos, si no hay ningún tipo de regulación. Entonces digo, hubo un efecto de hipercompetencia o de turbulencia vinculado con este segundo cambio de paradigma, o la tercera ola, que es lo que se llama las organizaciones del conocimiento o de la información. ¿Estamos? Y surgen teorías a partir de esta ola, o de este nuevo paradigma. Bueno, acá lo que te dice el contexto es de mercados estancados, este pasaje de una economía de oferta y una demanda, amenazas y oportunidades, ¿sí? Incertidumbre y efecto turbulencia, hipercompetencias, todo esto empieza a existir cuando antes tenías un contexto estable.
¿Está bien? O un contexto predecible, si querés llamarlo de alguna manera. Ahora pasamos a un contexto impredecible. Y ahí surgen nuevas teorías de administración. La administración en el foco estratégico. Este cuadrito que lo habían visto 1000 veces, este cuadrito era que venían los mercados crecientes hasta el 70, se estancan y decliven. Pero siempre es lo mismo, pongan más énfasis en el por qué pasa esto. Y el por qué pasa esto lo explicaron muy bien ustedes, que es la crisis del petróleo y por otro lado, de que otras empresas de Oriente empiezan a influir en Occidente. Y este es el cuadrito que se van a tener que terminar de entender qué significa cada cosa para dar por entendida esta unidad. Después, en este nuevo contexto, en esta tercera ola, en este nuevo paradigma, ¿cuáles son las nuevas tendencias en gestión? Y acá aparece el texto de Gili. Y acá, más allá que pueda haber muchos textos de cuáles son las nuevas tendencias, Gili plantea tres elementos que a mí me parecen que son claves. Una tiene que ver con el diseño de estrategias, una tiene que ver con las estructuras y los procesos, y una tiene que ver con el nuevo mundo del trabajo. Y esos son los tres ejes sobre los que se plantea Gili, que son las nuevas tendencias en gestión. Lo primero que plantea Gili, que para mí es yo lo uso siempre en todo lo que doy, es diferenciar, esto lo voy a cortar acá porque yo quiero que acá me presten atención a mí, diferenciar qué significa planear estratégicamente y qué significa pensar estratégicamente. De hecho, Gili empieza el texto, se los digo para cuando lo vean, diciendo, se derrumba el concepto del planeamiento estratégico, que es algo que plantea Mintzberg. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto quiere decir que no hay que hacer más planeamiento estratégico? No, pero esperen. Lo que dice Gili, que para mí es un concepto de los que más todos los estudiantes de ciencias económicas lo tienen que tener claro, es que tenemos que reivindicar el concepto de pensar estratégicamente. Ahora se lo bajo con un ejemplo claro. Che, tenemos que hacer el presupuesto del año que viene. Entonces viene nuestro superior, o nosotros a nuestro equipo de trabajo, y digo, che, planificate estratégicamente el año que viene. Y entonces te miren, che, ¿qué supuesto tomo? No, más o menos 20% respecto a este año. Eso es una planificación, pero no es estratégica. Eso es un ejercicio racional, eso es poner, y encima hoy, como es la computadora, puedo poner 300 millones de escenarios haciendo un análisis de escenarios, pero ahí no pensé nada. Eso me lo hace un robot. ¿Qué es lo que dice Gili? Tenemos que volver a pensar en las organizaciones. Pensar estratégicamente para después planificar. Una vez que decidimos qué queremos, tenemos que hacer la planificación. Entiéndanme, yo no estoy diciendo que no haya que hacer la planificación. Digo que el punto de partida es pensar. ¿Sí? Ahí dice Lautaro que es una actividad de síntesis que abarca la intuición y la creatividad. Sí. ¿Ustedes creen que las grandes estrategias surgen de mirar el pasado? No, no surgen de mirar el pasado, surgen de predecir el futuro. Y para eso hay que pensar. El problema en las organizaciones que estamos trabajando todos es que si, piensen esto, de los que trabajan, ¿cuánto tiempo le dedicamos a pensar nuestra área? A repensar lo que estamos haciendo, a pensar cuáles son las tendencias, a pensar hacia dónde va nuestra organización. Pensar habla de la creatividad, sí, hay que ser creativo, hay que imaginar el futuro. Yo siempre le digo una cosa a los jóvenes, hay que soñar el futuro y después irlo a construir. El futuro no se construye viendo el pasado, se construye viendo el futuro. Y para eso hay que imaginarlo, porque no hay certidumbre. En las organizaciones pasa lo mismo. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo. Vos ves a alguien en una organización así y decís, está haciendo nada. Entonces vos, ¿cómo le explicás a esa persona que está pensando? Y entonces el día a día te come. Y lo urgente te come. Y nadie organiza reuniones para pensar en las organizaciones. Bueno, hay que volverlo a valorizar. Por eso yo tomo tanto este concepto de Gili. Cuando él habla de pensar, él empieza haciendo un cuestionamiento al planeamiento, pero esta visión estática del planeamiento. No al planeamiento como consecuencia del pensar.
Y yo creo que las organizaciones, para poder innovar, para poder aprender, que es lo que dice Senge, es imposible que lo hagan si no piensan. Y para pensar hay que dedicarle tiempo. Claro, sí, yo entiendo. Y no tengo tiempo, sí. Si quieren, yo les muestro mi agenda. Nadie tiene tiempo, muchachos. Es una cuestión de prioridades. Siempre hay una urgencia. Siempre te come el día a día. Yo doy 2 horas de clase, si quieren les muestro el WhatsApp, debo tener 900 WhatsApp. No, 900 no, 97 WhatsApp debo tener. Recién pispié por ahí, tener 900 WhatsApp. Siempre te come el día a día. Ahora, así como te fijás un calendario de clases, en tus organizaciones tenés que figurar, tenés que formar un calendario de pensar la organización para después planificar. Siempre digo lo mismo, no podés planificar mirando el pasado, tenés que planificar estratégicamente, ¿no? Tenés que planificar mirando el futuro. Pasa que hay momentos que no tenés ese tiempo. Por ejemplo, ustedes con la pandemia menos, por ejemplo. No, estamos de acuerdo, pero nunca lo tenés. Yo estoy de acuerdo, Lautaro, pero por supuesto que la pandemia fue un hecho excepcional. Pero si vos, yo la hago al revés. Bueno, pero decís son muchas organizaciones, ¿eh? Sí, yo he trabajado en muchas organizaciones y siempre digo lo mismo. A vos te cuesta que la gente dedique tiempo a pensar. Porque piensa el prejuicio que está perdiendo el tiempo. Y en realidad, es la única manera de que vos juntes a los 4, 5, 6, 3, vos decime quiénes, Lautaro, los que vos crees que van a manejar la organización en el futuro y le decís, che, muchacho, ¿qué se imaginan? Al administrador igual nos forman para eso. Sí, sí, bueno, yo tengo pasión por esto, ¿sí? No te voy a decir. Mirá, yo te cuento, les puedo contar 1000 anécdotas, pero te cuento una sola. Cuando fui elegido decano, uno de los que viene a saludarme es el que fue 4 veces decano en la facultad, Rogelio Simonato. Y me dice, Eduardo, tenemos que pensar el nuevo edificio físico de la facultad, que es imponente, tenemos que ir a pedir tierras, viste cómo se hizo, no sé, psicología, o viste el edificio del Consejo Profesional, tenemos que hacer una facultad así. Te juro, Termina eso y hay una persona, Rodolfo Echegoyen, que yo trabajo mucho en la parte privada con él, que para mí es tipo que siempre está mirando el futuro. Te juro, haber sido en la misma semana. Y me dice, Eduardo, tenés que pensar la facultad digital. Se acabó lo físico. No pienses más en lo físico. Pensar armar una facultad digital. Esa es la facultad del futuro. Te juro, Vos decís, vos tenés que dedicarte tiempo a esas charlas y después, por supuesto que después está tu intuición, como pusieron por ahí, después está lo que vos pensás, después está lo que vos creés. Así, che, ¿voy por la facultad digital o voy por la facultad con un edificio imponente como era hace 40 años? No digo que uno tenga razón y el otro no, Yo lo que digo es, para eso necesitas pensarlo. Necesitas imaginarte el futuro. Ahora, no se hace el futuro mirando el pasado. Se hace el futuro mirando el futuro. Y el futuro es incierto, muchachos. Pero a todo nos pasa, a ver si me entendés. No es que no. Vos podés estudiar. El futuro es incierto y va a seguir siendo incierto. Turbulento, incierto, complejo, dinámico, hostil. Entonces, ¿cómo construir futuro? Mirando el futuro. No mirando el pasado. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que reivindicar en las organizaciones. Los tiempos para pensar. Y después planificar. Por esto que quede claro. Yo no digo que no hay que planificar. Yo digo que la planificación es la consecuencia del pensar. Y en nuestras organizaciones necesitamos pensar. Pensar es desestructurarse para luego reestructurarse. No sé quién puso eso, pero está perfecto. Como diría, es desorden para después ordenar. Sí. Vos no vas a imaginar futuros distintos mirando el pasado. Vos tenés que imaginar futuro mirando el futuro. Y después ver cómo desde este lugar llego ahí. Y ahí sí está la planificación estratégica. Entonces, estos son los primeros 3 conceptos que dice Juan José Gili, que a mí me parece hiperútil en el mundo real de las organizaciones, donde hay que hacer un esfuerzo por dedicarle tiempo a esto. Lo segundo tiene que ver con el derrumbe de la estructura piramidal, que también lo saben. Esto de estructuras más horizontales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menores errores de comunicación, y estamos más cerca del cliente para traccionar. ¿Alguien está en desacuerdo con esa afirmación? ¿Estamos todos de acuerdo? No te escuché, ¿la podés repetir? Claro, que se piensan en estructuras más horizontales, más chatas, en lugares más verticales, porque eso permite que podamos reaccionar más rápido a los cambios de los clientes, de los consumidores,
Y además, menos errores de comunicación, porque viste que si no, lo que dijo uno, cada vez que vieron lo que pasa, ¿no? Cuando Eduardo dijo tal cosa y vos vas y le contás lo que dijo Eduardo y otro va y le cuenta lo que dijo, en realidad de lo que dijo Eduardo a lo que llegó, nada que ver. Pueden haber 1000 distorsiones. Entonces, cuanto más plana es la estructura, cuanto más chata es la estructura, más vos estás en contacto con el problema directo y además menos errores de comunicación hay al momento de solucionar el problema. ¿Estamos todos de acuerdo? Menos burocracia, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, depende de la organización también, depende del fin de esa organización. Si lo pensás desde una organización que está en un ambiente muy dinámico, puede ser que sea necesario que tenga menos niveles para poder reaccionar de forma más rápida a diferentes variables en el contexto. Pero creo yo que es dependiendo, en ese caso, de cuál es el fin de la organización. Eso lo van a determinar en función del pasar del tiempo y del trabajo y de las situaciones a las cuales se estén enfrentando. Bien. Como se supone que la tendencia es que vamos a ambientes más complejos y dinámicos, inciertos, digamos que es una verdad del Dr. Gili, por supuesto, no estoy discutiendo al Dr. Gili, Digo, es una verdad, es una tendencia a considerar que las estructuras son más planas y más horizontales que antes. Eso es verdad, porque tiene estas dos ventajas, suponiendo ambientes dinámicos y complejos. Ahora, en la práctica, esto no digan que lo dije yo, y ustedes en el parcial contesten el derrumbe de la estructura piramidal y vayan por acá. Yo les quiero contar cuál es el problema que trae esto. Acá, en esta estructura, acá hay personas. Cuando yo a estas personas de esta estructura los paso a esta estructura, ¿cómo creen que van a estar? ¿Más contentos o enojados? Menos, porque piensan que pierden poder. Muy bien, Federico. Y eso es lo que nos pasa. Más allá de las cuestiones legales. Piensan no, perdón, lo pierden. Bueno, está muy bien, Clara, no te me enojes. Yo también creo que lo pierden. Entonces yo lo que digo es, esto también pasa en administración. ¿Se entiende? Nosotros tenemos una tendencia, está buenísima, que es, vamos a estructuras más horizontales. Sí, guarda que estamos tocando personas, y ustedes van a ser gestores. Entonces sepan mirar el todo. No sepan mirar solo la parte estructura. Ok, esa estructura, ¿qué impacto tiene? Con las personas, y después el otro, en la Argentina, el legal. Porque el legal no es que vos a alguien le cambiás de puesto sin ningún tipo de libremente. Depende si estás en el sector público, le podés cambiar de funciones pero no sacarle la categoría, no es todo tan, mañana diseño la estructura que quiero. ¿Está bien? Lo vamos a ver cuando vemos la unidad 4 o 5, que es diseño de estructura, pero digo, sepámoslo. Ahora, como tendencia, es cierto que estamos creando estructuras más horizontales. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Sí? La segunda tendencia que dice Gili. Y la tercera, que tiene que ver con el mundo del trabajo, tiene que ver que dice que hay un nuevo mundo del trabajo. Y él lo que dice es que tenemos que pasar a trabajadores del conocimiento, que antes el trabajo era abundante, estable y con salarios crecientes, y hoy precisamente encontramos un contexto, o vamos a encontrar cada vez más un contexto, en donde encontramos un mundo del trabajo donde lo que se valora es el conocimiento. El conocimiento es lo que están haciendo ustedes. ¿Está bien? Adquirir conocimiento es esto. Pero no va a haber más un trabajo, y si ustedes lo ven, los trabajos no calificados cada vez son más reemplazados. ¿Por qué? ¿Quién reemplaza el trabajo no calificado hoy? La máquina. ¿Ejemplos? El arado de los campos. En Argentina cada vez hay más aradoras industriales y, por ejemplo, Agrometal creo que es una empresa desarrolladora de esto que el anterior año sacó una sembradora monumental. En 2 minutos te hace todo. Excelente. ¿Qué más? Excelente, sí. La cosecha del vino también, ahora se hace a máquina. Esa no la sabía, pero... ¿Qué más? Más fácil. Más palpable. ¿Dónde antes había humanos que ahora hay máquinas? En McDonald's están sacando a los cajeros y están poniendo
pantallas en donde vos elegís, pones la tarjeta y solamente vas a buscar las cosas. Muy bien. ¿Quién de ustedes hace las compras? Bueno, si vas yo a veces voy a Disco y con la pistolita pasas los productos. ¿O no? Pasas la tarjeta, pagás y te vas. Yo me acuerdo cuando viajé a Estados Unidos y vi eso hace 3, 4 años, dije, ni loco yo hago eso. Ya está. Los peajes, sí, en Jumbo, en Walmart, ¿sí? Estoy de acuerdo, ¿eh? Los peajes. Cada vez más, creo que en Capital Federal ya creo que a partir de ahora o de este mes o de... Si no es de este mes, va a ser a partir del mes que viene, directamente son todos con telepeaje. ¿Leyeron la noticia de el hotel atendidos por el robot? ¿No la leyeron? ¿En Infobae? ¿Nadie la leyó? Se la subo después a la 24. Se la subo, háganme acordar. Alguna háganme acordar. Te la subo como interés general. No se los voy a tomar en la materia. Yo lo que digo es cómo el nuevo mundo del trabajo es verdad. ¿En qué trabajos? En los repetitivos, en los simples, en los que se pueden automatizar. Nadie va a poder automatizar el trabajo de un creador, sea un arquitecto, sea alguien que haga campañas publicitarias, sea alguien que programe. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Sí? Pero digo, hay un nuevo mundo del trabajo. Y esos son los 3 ejes, los que dice Gili, que va la teoría de la administración. Que va un poco a estructuras más horizontales y no piramidales, que tienen la ventaja, repito, de la comunicación y de la reacción a las necesidades de los clientes, que vamos a el nuevo mundo del trabajo, en donde necesitamos trabajadores calificados, ustedes, porque el trabajo abundante y estable no va más, y que después y el tercer concepto, o el primero en realidad, que tenemos que repensar la importancia de pensar estratégicamente versus planificar estratégicamente. ¿Está bien? Y hacia ahí van las organizaciones. Esas serían como las 3 tendencias que ustedes tienen que manejar en esta asignatura. Lo último tiene que ver con la organización inteligente. Ya sé que vamos 1 hora y media y los pedagogos me dicen que no tengo que dar más de 1 hora. No me pongan caras. Se los voy a dar rápido porque esto es fácil. La nueva teoría, en esta tercera ola del foco estratégico, lo que se está viendo como una de las teorías, tiene que ver con lo que se llama la organización inteligente. Que a mí lo que me gusta más, yo digo que son conceptos que lo desarrolló Peter Senge, que lo que dice, fundamentalmente, es que una organización, la organización del futuro, es aquella que tiene la capacidad de aprender. Entonces digo, ¿cuál es la organización inteligente? Aquella que tiene la capacidad de aprender, de evolucionar, de cambiar. Y para eso tiene que manejar 5 disciplinas. Entonces, a ver, lo conceptual de la organización inteligente es que es una organización que aprende, que logra evolucionar. Para evolucionar o para aprender, Senge dice que tiene que manejar 5 disciplinas. Y estas son las 5 disciplinas que dice Peter Senge que tenemos que manejar. Dominio personal, modelos mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico. No es que hay que manejar, estas son las condiciones que tiene que tener una organización para poder evolucionar, para poder aprender. Si una organización no tiene el manejo de estas disciplinas, lo que dice es que es imposible que pueda evolucionar. Por decir una cosa, los modelos mentales, lo que implica como disciplina, es que nosotros tenemos que ser capaces de saber qué modelos mentales tenemos. ¿Qué son los modelos mentales? Los prejuicios. Porque los prejuicios son barreras para crecer. Entonces, ¿qué dice Senge? Che, las organizaciones tienen que saber qué modelos mentales tenemos. ¿Para qué? Para trabajarlos. Para sacarnos las anteojeras y poder ver el todo objetivamente. Es una disciplina para manejar. Es saber manejar los modelos mentales. Tenemos que lograr poder construir una visión compartida. Saber para dónde vamos, qué queremos de la organización. Tenemos que saber manejar la disciplina de aprendizaje en equipo. Yo digo, el aprendizaje en equipo requiere de 2 subdisciplinas. El diálogo y la discusión. ¿Es bueno discutir? No es ni bueno ni malo.
Se necesita discutir para aprender. Si yo solo me quedo con los que me dicen que hago todo bien, no aprendo nunca. Yo necesito que me discutan las cosas. El famoso libro de Irigoyen. Con el libro de Irigoyen no aprendés. Con el libro de Irigoyen no aprenden las organizaciones. Vos aprendés a través de las críticas. Ahora, si solo te quedás en la discusión, tampoco aprendés. Entonces, Senge lo que dice es que hay que manejar, para aprender, dos disciplinas. La discusión y el diálogo. El diálogo es escucharnos. Y es entender que entre tu verdad y mi verdad está la verdad. Y estas son las condiciones para que una organización aprenda. Si no, es imposible. Y eso es lo que se llama el aprendizaje en equipo. Ustedes van a tener que desarrollar casos en Administración 2. ¿Está bien que discutan? Está bárbaro que discutan. Ahora, la discusión tiene que tener un tope y decir, bueno, y ahora vamos a dialogar. Ya cada uno se fijó su posición. Ya cada uno justificó. Ya cada uno mostró sus argumentos. Bueno, ahora vamos a dialogar. Vamos a intentar entender qué de lo que me decís vos vale y qué de lo que te digo yo vale. Y la respuesta debería ser mejor si hay aprendizaje en equipo. Debería ser mejor la respuesta que ustedes hagan si la hace Malena sola, si la hace Alejo solo, si lo hace Yara sola o si lo hace Joaquina sola. Si en realidad la respuesta después de todo eso es peor que si lo hubiese hecho cada uno de ustedes solo y no hubo aprendizaje en equipo. ¿Está bien? El resultado del aprendizaje en equipo tiene que ser superior a lo que hubiesen hecho ustedes individualmente. ¿Se entiende? ¿Sí? Denme un segundito, una cosa, denme un minutito. Ya estoy. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Sí? Para terminar la clase, y en realidad porque me lo olvidé que lo había preparado para la mitad de la clase, les voy a poner el videíto del Ratatouille. Espérenme un segundito. Y acá, el martes que viene no va a venir nadie a la clase, va a decir, este flaco está loco. Pero déjenme que yo les quiero explicar por qué se los quiero poner. Denme un segundo. El video del Ratatouille y terminamos, no se preocupen. Espérenme, ¿eh? Lo tengo que buscar. Profe. Si no lo podemos ver en Instagram, está subido desde la mañana. Pará, que yo que te quiero mostrar es que no le spoileé la clase. Pantalla con el videíto, no seas así. Perdón. No seas malo, yo quiero mostrarte todas mis habilidades con el Zoom y todo lo que aprendí. Mirá, te voy a mostrar otra cosa. Pará. No me digas que. Mirá esta. Esta, por ejemplo, esto es clave si quieren aprobar la materia. ¿Entendés? Tengo que salir más hinchas de la clase de lo que entramos en el curso. Por lo menos se ríen. No se me durmieron. Ya con eso. Debe tener frío ahora. ¡Oh, no! Ya está, uno que no va a aprobar. Miren, yo les voy a contar una cosa, porque total vamos a compartir un cuatrimestre de esta manera. ¿La hinchada también está en fondo virtual? ¿Cómo? ¿La hinchada está también en fondo virtual? Mi hijo, yo para que sean conscientes de en qué lugar se están metiendo. Mi hijo se llama Lisandro por el Licha López, pero no de joda, de verdad. Imagínense que yo le quería poner Reinaldo por Mostaza Merlo, para ustedes que son jóvenes, Mostaza Merlo sacó campeón después de 31 años, y mi ex mujer no me aceptó Reinaldo, y llegamos a Lisandro por el Licha López. Licha López, para los que no saben, es un jugador de Racing. Así que imagínense mi fanatismo. Así que son temas con los cuales uno no puede, no se puede joder. Ahora sí, para terminar, les quiero compartir el video del Ratatouille, lo pueden ver si no del Instagram, y después que lo veamos, les voy a poner una nueva encuesta. 1 minuto. Los que no lo ven de acá, véanlo del Instagram.
Profe, también tiene que compartir audio, creo. O no sé si la intención es que lo leamos. Voy a tener que aprender a compartir audio. Pensé que se compartía solo. ¿Pero lo pudieron ver? ¿Lo vieron? Sí. Cuando pones compartir pantalla, abajo hay un clic que tenés que hacer, que es compartir el sonido de la computadora también, nada más. Todo se aprende. Qué lindo que es esto. Además, en el fondo estás diciendo qué salame, qué puse el video y no puse el audio. Pero Igual no tenía subtítulos. Menos mal que estaba en francés el audio. Bueno, y ahora quiero que pensando en las escuelas. A ver, todos entendieron el problema organizacional, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pensando en las escuelas, quiero que me contesten. Espera un segundo. Estoy hecho. Quiero que me contesten esta encuesta. Y después yo les voy a explicar para el final por la relación. Profe, ¿es una sola opción? Creo que puse múltiples cuando la programé. Bueno, ¿votaron todos? Miren. No, pero esto lo digo más allá de que me encanta divertirme en la clase con ustedes y la verdad yo disfruto de dar clase. Yo siempre quiero que se lleven cosas. Esto es lo que yo quiero que vean. Ustedes fíjense. Si ustedes manejan, a ver, la escuela que más, está claro el problema, ¿no? Digamos, a ver, hay una receta de cocina que no se respeta. ¿Está bien? Los que vieron la película completa me dicen que en realidad el que sabe es el ratoncito el que va y agrega el condimento, el que está limpiando, que va y agrega un toque personal. Pero más allá de eso, claramente es una disfuncionalidad que no se respete el proceso productivo. ¿Estamos de acuerdo? Digo, desde el punto de vista organizacional, vos estás jugando con una variable que no la conocés. Entonces, mirá, Clara, qué lindo perro que tenés. Entonces, lo que yo quiero que vean, es que de acuerdo a la teoría en la que te parás, el problema lo solucionas de distinto lugar. Si nosotros creemos que el problema es la tarea, es Taylor el que me va a dar soluciones. Porque hay algo de ese proceso productivo que está fallando. Si yo creo, porque la tarea no se está haciendo como corresponde, salga bien o salga mal, no se está haciendo según lo que prevé la organización. ¿Se entiende? Es una disfuncionalidad. El problema puede ser que esté en la tarea, mal definida, sin mal la receta, Taylor. El problema puede ser que esté en la estructura, porque claramente el que es jefe no es líder, y hay algo que no le hacen caso. Entonces hay algo en la estructura que no está funcionando. El problema puede ser en las personas,
que claramente la persona que está limpiando está desperdiciada esa organización. Si es porque eso que él le pone lo hace más rico, está desperdiciada. Y si eso que él le pone lo puede hacer más feo, le puede hacer un daño a la organización. Entonces digo, esa persona no está controlada en la organización. No está a gusto en la organización. O porque lo estemos desperdiciando, o porque puede ser un peligro, por cualquiera de los dos lados. En la tecnología, bueno, puede haber algo de tecnología, porque en realidad se está tomando mucho riesgo artesanal en la producción, en los clientes, en el contexto. Pero digo, lo que yo quiero que vean es que de acuerdo a la respuesta que ustedes dan acá, no digo cuál es la correcta, porque en realidad no hay una correcta. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan para qué me sirven las teorías. La teoría me sirve para que si yo creo que el problema va por acá, me tengo que ir a leer el estudio de tiempos y movimientos. Y si creo que va por acá, me tengo que ir a leer teoría de sistemas. Y si creo que va por acá, tengo que ir a leer Porter. Y si creo que va por las personas, me tengo que ir a leer Mayo o Maslow. Yo tampoco me voy a acordar los 14 principios de Fayol de memoria cuando me reciba. Ni se los voy a tomar yo. Pero sí quiero que sepan que Fayol me puede explicar cuál es el problema en mi estructura. Y acá hay un problema en la estructura, o en las tareas o en las personas. Decidan ustedes dónde está el problema y en base a eso busquen una solución. ¿En dónde? En las teorías. Entonces, les vuelvo a decir lo mismo. Las teorías no son teorías. Son teorías para poner en práctica. Y eso es lo que yo quiero que se lleven de la clase. ¿Está bien? Que las escuelas de pensamiento de administración nos dan distintas soluciones. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Simplemente porque tengo un grupo de alumnos del año pasado que me dicen, espérenme un segundito que lo cerré, espérenme, prometo que lo voy a hacer un poco más dinámico la próxima, entre que no prometo nada porque capaz que no lo hago más dinámico, mentira. Voy a intentar hacerlo más dinámico. Ahora. Espérenme. Ya terminamos. Quiero terminar con algo que les sirve a ustedes. Dicen que les sirve a ustedes. Yo siempre tenía, todos los años, siempre digo que hay una filmina que reduce que reduce la unidad. Y mis ayudantes siempre me piden que yo se las comparta a mis alumnos. Yo digo que ustedes, para ordenar esta unidad, piensen en esta filmina. Ustedes en esta filmina tienen todo. ¿Está bien? Tienen las olas, los paradigmas, las teorías que se desarrollaron, acuérdense, dentro de los paradigmas, cómo cambió. Acá está lo de Gili, ¿se acuerdan? Diseño de estrategias, planear y pensar, estructuras y procesos, la estructura piramidal, reemplazada por una horizontal, y el nuevo mundo del trabajo. La organización inteligente, que está acá, y los efectos del cambio de paradigma, de la turbulencia y la globalización. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. El jueves van a tener que hacer el caso práctico. La idea es que, entre lo visto en clase, lean la bibliografía y en base a la guía de lecturas. Les preparamos la guía de lecturas. ¿La vieron en la 24 ya? Sí. ¿Entraron a la 24? Bueno, entran a la 24. Hay una parte que dice guía de lecturas. No vayan a los textos sin leer la guía de lecturas. La guía de lecturas es previa, chicos. Entonces ya cuando leen los textos, se enfocan en lo que nosotros les guiamos la lectura a través de la guía de lectura. Con eso, más esta clase teórica, más leer el caso práctico, para resolver el caso práctico, tenemos que haber sacado adelante la unidad 1. ¿Estamos? ¿Sí? Nos vemos el martes que viene. Cualquier duda, consulta, en lo que necesiten, acá esperemos un segundo. Esperemos que estoy leyendo el chat. Ahora contesto el chat. Cualquier duda, consulta, me escriben. ¿Sí? A mí o a cualquiera de la cátedra. ¿Estamos? ¿Sí? No les digo, yo por Instagram no les voy a contestar, no les voy a mentirles, pero pues yo soy de otra época, pero por mail y todo eso no tengo ningún problema. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos? Por Instagram, si me escriben también les contesto, pero a ver, en Instagram a veces soy más colgado. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ahora me quedo contestando el chat a los chicos que me preguntaron por chat. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Profe.